Afro Pei Gimel. Sefer Akuzarit, página Yudzain, Afro Pei Gimel. ¿Dónde está el borrador? Nuestro asunto de hoy es la extraordinaria y loca historia del pueblo de Israel. La incomprensible, extraordinaria, no lógica y sin sentido historia del pueblo de Israel. ¿A qué me refiero? El Kusari tenía preguntado, vamos a ver cómo se estableció la religión judía, ¿cierto? Ok, Dios habló con alguien, pero todas las religiones siguen el mismo esquema. Dios habló, ¿cierto? Es un libro muy sospechoso. Dios habló con una, dos, tres personas, ¿cierto? Y de un grupo selecto de personas especiales que poco a poco van discutiendo esto, ayudando uno al otro y codificando esto. Y entonces empieza a se espallar. O que se espalla por la fuerza de la palabra, o que se espalla por la fuerza de la espada. Pero empieza a se espallar entre un montón de gente y empiezan a ayudarse unos a los otros. Y poco a poco se establece la religión, poco a poco hay discusiones, cómo exactamente debe ser, cuáles son las cosas principales, cuáles no. Básicamente esto que Dios habló, ¿cierto? No estamos ahora discutiendo con esto. Y el judaísmo también debería ser la misma cosa. Dios habló, digamos, con Moshe, con Abraham, con Abraham, Isaac, Jacob, Moshe. Y alrededor de ellos hay algunas personas importantes, especiales, así. Y poco a poco va surgiendo el pueblo de Israel. Se fue espallando la idea, se fue concretizando, haciéndola oral, poco a poco se fue haciendo la religión como es. Esto es la semana pasada. ¿Hay necesidad de volver a esto? La pregunta. Ese es el esquema de toda la religión, ¿cierto? Tenemos algunos ejemplos. Sí. El cristianismo, el budismo, el islamismo, todos son la misma cosa. Sí. O sea, la diferencia con el pueblo judío que fueron 600.000 mínimo que vieron a Moshe hablando con Moshe. Ah, sí. Hay más algunas diferencias. Sí. El Kusari empezó de antes las diferencias, ¿cierto? Ah, sí. El Javer propio dijo, escucha, esto tú estás describiendo muy bien la religión intelectual, que empieza del hombre. Pero lo que es divino es de una vez. ¡Bum! Dios dijo que se críe el pueblo de Israel y se crió. Esa es la gran diferencia. Es una gran diferencia. Lo que es humano es poco a poco. Lo que es divino es... de una vez. ¿Cómo puede ser? Es muy increíble. ¿Qué estás diciendo? Pregunta el Kusari. No, es más increíble. Vamos a analizar un poquito el Humash. Cómo fue la historia del crecimiento del pueblo de Israel. ¿Cómo surgió el pueblo de Israel? ¿Cierto? Sí. Con la religión judía. Vamos a volver Pei Gimel 83. Abraham Aviloter es más increíble que esto. El pueblo de Israel estaba sojuzgado en el Egipto. En primer lugar, un pueblo sojuzgado, esclavizado. ¿Qué debe ocurrir con él? Sumir, ¿cierto? Sí. Poco a poco, un pueblo esclavizado va a sumir de la historia, se retirar de la historia. ¿Sí? Se revela. Pero eran 600,000 fragli. Eran 600.000 personas entre 20 y 60 años. Miran, 600.000 personas es un montón de gente. Y el mínimo que yo podía esperar es que iban a se revelar, ¿no? Ni creen Shemot, pero más increíble. Ok, no se revelaron. Ni creen Shemot. Son llamados con nombres propios. Cada uno tenía nombre, apellido. Esto no hace sentido. ¿Esclavos tienen apellido? ¿Tienen nombre? No. Esclavos no son nada. Mientras así, cada uno de ellos sabía su genealogía para las 12 tribus. Eso es increíble. No, tenemos el ejemplo. Yo personalmente en Brasil nunca conocí a alguien que sabía decir, alguien negro, ¿cierto? Alguien de color, negra, de piel negra. Yo soy anti el políticamente correcto, ya dijo a ustedes, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sabe decir de qué aldea veo de África?
O mismo de qué región veo de África. No hay, se perdió, no es importante. Esclavos no guardan historia. ¿Cierto? Para el bien y para el mal. En Estados Unidos también, no creo que haya alguien en Estados Unidos que hable decir. ¿En dónde veo? Tampoco en Europa. Tampoco en Europa. De afroamericanos porque no sé bien exactamente dónde. Afroamericano es políticamente correcto, yo sé cuándo traerlo. No, Pero todo bien, afroamericano en el sentido, claro, personas que vinieron de África para América, nadie sabe la mínima idea de dónde veo. Yo tengo una inquietud. Egipto borró toda esa historia porque no les convenía que se quedara esa historia de derrota. Sí, porque ya ve que ellos borraron toda esta historia. No sé, es una buena pregunta dónde está todo esto en la historia. Es una buena pregunta, lea los libros de Manuel Velikovsky y todo el descubre. Ellos borraron todo eso. No borraron. No, porque ya ve que dicen que no hay mucho de eso. Busca, por ejemplo, en la internet, el papiro de Leiden. De Leiden. Sí. Papiro de Leiden. Así como se escucha. No sé, es en holandés. Leiden, L-Y-D-N y alguna otra letra en el medio que no sé cuál, ¿entiendes? Bueno, yo lo buscaré. Es una pregunta que le hacen a uno. Buscar los libros de Manuel Velikovsky. El papiro de Leiden. Gracias. Quizás es con A antes de Y, no sé, Leiden. Quizás es con E también después. ¿No? Es una ciudad en Holanda, no sé. Es un papiro que está en la Universidad de Holanda. Top. ¿Cuál? El papiro de Leiden. El de las esclavas. Sí, es que yo le digo que como Egipto se ha encargado de alguna manera de borrar en Egipto la historia, pero está... No, la historia del Egipto es un problema. Nosotros no tenemos ninguna certeza de qué es qué en la historia del Egipto, como la estudiamos. Estudiamos en el colegio como si fuera algo muy así, a ver, no sé cuántas dinastías, no sé qué. Pero los tiempos, cuándo cada cosa ocurrió exactamente, qué, cuándo, cómo, no se sabe exactamente. Los nombres de las dinastías, los nombres de los reyes y el tiempo de las dinastías fueron dados antes de descubrir en la escrita de los jeroglíficos. Antes de la piedra de Rosetta. Basado en una nota, un apunte en una nota de Rodapé en el libro de historia de Heródotos, basado en Jerónimos, basado en Manitú, que era un farsante que decía cosas fenomenales del Egipto. Para decir, si sabe, reyes que reinaron por miles de años y cosas así, dinastías de 10.000 años, todo tipo de cosas así. Entonces, que básicamente es algo inconsistente. basado en la idea de que un ciclo de una determinada estrella fue de 1400 no sé cuántos años y que fue en el reinado de determinado rey, pero el determinado rey no es el nombre que hay en la historia o en las escritas de los... ¿no? Entonces puede ser que no es de esta la estrella, puede ser que estamos hablando de Venus o de cualquier otra cosa, puede ser que no es de esto el rey, puede ser que no es esto el año, puede ser que no es nada. Entonces, hay toda una cronología de toda la historia, basada en la cronología egipcia. Sí. Una vez que hay artefactos egipcios como escarabellos y cosas así en todo el mundo, Sí. en todo el mundo antiguo, ¿cierto? En Grecia, etc. Pero no exactamente funciona y no exactamente sabemos. En Grecia, por ejemplo, hay 400 años de historia que faltan, Sí, la época oscura. pero es un absurdo. ¿Por qué faltan 400 años? Respuesta porque determinada, en Troya hay un escaravello de esto, y determinado después hay un escaravello de esto con 400 años, de acuerdo con la historia de Manitú, de acuerdo con la nota de Jerónimos, tracida por Heródotos, o el opuesto de Heródotos traído por Jerónimos, si la explicación de la nota está correcta. Y la interpretación después de la explicación está correcta. Digamos que vamos a decir que la interpretación es otra. Entonces, esto va a ser otra. El único problema es que entonces vas a tener que cambiar todos los tipos de historia.
Hay una historia del que hizo esto, se llama Manuel Velikovsky, que es una sincronía del mundo de acuerdo con catástrofes naturales que son descritas más o menos del mismo modo en todo el mundo. Y entonces la historia será diferente. Y de repente, después de la salida de Egipto, tú tienes una época oscura en Egipto, en el cual Egipto no es nada. Y él vuelve en la época de Salomón después, y vuelve después, etc. Es muy interesante, Manuel Velikovsky. Yo enseño mucho a leer este libro. Me gusta mucho. ¿Manuel? Que está cierto, que no está cierto. Es Velikovsky. Es Velikovsky. Velikovsky, sí, Velikovsky. Yo creo que es lectura obligatoria para cualquier persona inteligente. Los libros de Manuel Velikovsky. No me gusta 100% la idea de las plagas, cómo exactamente le explica, etc. Explica que cómo las plagas fueron todas consecuencias de la pasaje de un cometa. El cometa en la realidad es el planeta Venus, pero todo bien. Yo quiero preguntar cómo es posible, no sé si es por la tema, perdón, cómo es posible que en todos los escritos jeroglíficos de Egipto no se encuentra nada, solo una palabra. Acabé de responder. Vale. ¿Quién dijo que no se encuentra? Depende de qué época son. Si tú estás leyendo los correctos que hablan de los Jabiru en la época cierta o no. O sea, los Abiru eran los... ¿A quién dijo que los Jabiru eran los hebreos? Podrían ser cualquier uno. Se llama. Quizás eran los griegos. De acuerdo con Velikovsky, yo creo que los hermanos griegos. Sí, No tengo certeza. No me recuerdo más. El tiempo, el grupo este... Bueno, no, los Abiru eran como salteadores, ¿no? Como ladrones, salteadores. No sé, de nuevo, Pero luego depende. había el grupo de una época en que un grupo semítico tuvo... ¿Quién dijo que eso es semítico? 2 o 3 faraones que estuvieron como unos 200 años. Mira, cosas increíbles cuando se hace la historia diferente. Por ejemplo, hay toda la historia de... Hay una, de acuerdo con Velikovsky, que lo Malkat Sheva era Hatshepsut, que tiene un templo diferente. Sí. Y de repente tú ves que ella hizo atravesarse en el mar y fue para acá, todo tipo de cosas. Y que el templo de ella parece el Beit HaMikdash. Es el único diferente de todo Egipto. Y después, poquito después, tú tienes el hijo de ella, Sí, no me recuerdo más cómo se llamaba. Alguna cosa así. Era faraón. Y él tiene una pared en su... Y fue un faraón muy, muy fuerte. Sí, sí. Y en su pared tiene todo un dibujo de que conquistó en la tierra de los Jabiros, ¿cierto? Y de repente, ahí en esto, mira, bien, tú vas a ver en esta pared, tú vas a ver la menorá, la mesa de los panes y todo tipo de cosas así, el kior, todo tipo de cosas que saqueó del Beit HaMikdash, para poder ver todas. Una a una. Dentro de los jeroglíficos de Los jeroglíficos es una pared. Sí. Pero de acuerdo con la historia como la conocimos, esto fue muy antes. Ajá. Lo que pasa es que Después, miles de años antes, mira después, depende si tú vas a sincronizar de acuerdo con catástrofe natural, va a salir bien. relaciona la palabra Abidu con hebreo. Abidu con hebreo. Sí es. Puede ser cualquier cosa, los nombres en Egipto eran cualquier cosa. Lo que quería preguntar es que no se encuentra ningún cuento de lo que está hablando de Moshe, de la Torah, en Egipto. ¿Quién dijo que no se encuentra? Que no se encuentra. Entonces busca junto con él. Contigo. Tampoco así. Además, no es nada increíble que una tierra completamente destruida, y que de acuerdo con la Torah, no sé si percibieron, pero los egipcios vuelven desde Shemot. La próxima vez que aparecen los egipcios en el Torah, la Torah es con Shlomo. Y estos son 500 años después. Hay 500 años en los cuales el egipcio está borrado de la historia. Entonces tu pregunta, ¿se fue una destrucción fuerte? ¿Qué esperas? ¿Qué pasó? ¿Cuánta arte, ciencia, etcétera, tú esperas en una tierra completamente desolada? Que intenta sobrevivir en la edad de la piedra nuevamente. Se usaba como la historia de Akenatón, borrar su historia. Y hay mucho... Sí, también. A lo mejor sí, Yo tuve un libro de Freud. Bueno, supongo que conoce la Estoy teoría. otro. No vale nada. Te digo por qué no vale nada. El libro de... Voy a decir por qué no vale nada el libro. Porque Freud tiene una parte. ¿Se recuerdan que tiene una parte que es
genial, en la cual simplemente cosecha datos. Sí. Los genes hacen esto, hay esto y este tipo de cosas, la infancia por esto. Eso es genial. La parte aún más genial, parte 2. Con todos esos datos, se hace toda una teoría de cómo las cosas funcionan. Y con esto es capaz de curar personas. Pero en todos sus escritos, y yo leí todos, en todos sus escritos, él todo el tiempo hace cuestión de decir que es una teoría, que él no tiene certeza, es muy humilde. No tiene certeza, es una teoría, puede ser otro modo. Él propio cambió de teoría, en 2 teorías fue, en el medio de la vida, etc. Y después hay una tercera parte en los escritos de Freud, en el cual Freud acepta lo que él mismo dijo como verdad absoluta y empieza a partir de esto no sé, a explicar el arte, la religión, etc. Esto es cuando alguien saca como verdad absoluta lo que en la verdad es una pura teoría, intenta explicar una cosa y decir esto es, y con toda la certeza, es el único libro en el cual dice esta es la esencia de la religión, esto es del judaísmo, etc. Entonces va a salir una ópera tan parca como ese el monoteísmo, que es cualquier persona que se da un poquito de nada más profundo de Torah, dijo, mira, no llega a los pies de Rashi. Era paréntesis. Pero no es sin motivo que estoy diciendo que es estudio, que es bestera, babosera. Es nada. Tontería. No, es tontería, es nada. Es un vago. ¿Cómo sé? Porque ya estudiamos antes que cuando tú tienes una pregunta de Torah y ciencia, primero paso, ver si la ciencia es 100% probada. Si estamos hablando de algo 100% probado, entonces hay que entender la Torah más profundo. Pero si no es 100% probado, no empieza el... Hay que estudiar, si no está probado. No, la ciencia, si la ciencia habla algo no 100% probado, podemos utilizarlo, vamos a utilizarlo para curar personas, pero no significa que es la verdad. No hay por qué hacer de esto una pregunta para el judaísmo. No hay pregunta. Sí, y vemos lo de la teoría de la evolución. El mismo. Nunca nadie se osó a decir que no es una teoría, sigue siendo una teoría. Ya no tenemos ningún problema en entender la Torah de acuerdo con la teoría de la evolución, pero tampoco no tenemos ninguna necesidad de entender la Torah de acuerdo con la teoría de la evolución, porque es solo una teoría. Una teoría fuerte, una teoría no fuerte, una teoría muy débil, no sé, depende para quién tú vas a preguntar. Nosotros no somos creacionistas del nombre de los grupos, en general grupos evangélicos en Estados Unidos que dicen escuchar lo que está escrito en la Torah es 100%, 6 días son 6 días. Nosotros no decimos esto. Nosotros por definición decimos que 6 días no son 6 días. Son 6 días de contenido de 6 días, ¿cierto? 6 días son 6 días, pero hay que definir que son días en el contexto divino. Pero yo creo que un día son 1000 años. 1000 años, quizás más. Son un día. ¿Y qué son años para Dios? Tiempo es relativo. Solo perceptivo para el humano. ¿Cierto? Yo digo para ustedes muchas veces, ¿no? La prueba del Rambam, que los días en la creación no son días. ¿Cuándo Dios creó el sol? El cuarto día. Y Cuarto la luz día. el primer día. ¿Cuándo la Tierra empezó a girar alrededor del sol en 24 horas? El cuarto día. Entonces, ¿qué es el primero, segundo, tercero día? Catalán. ¿Qué luz es el primer día si no había sol? Todo, en otras palabras, de toda esta discusión entre evolucionistas y creacionistas, nosotros estamos afuera. No tenemos tensión, no hay tensión, no es interesante. Quizás es interesante, pero solo interesante. En el caso específico de la evolución, no somos obligados a aceptar nada porque es solo una teoría. Podemos hacer ejercicios intelectuales de cómo sería la expresión de la Torah si la teoría de la evolución estuviera cierta. Y puede ser que está cierto también. Aún no lo probaron. No tenemos ningún problema en estudiar la Torah. El Rav Kook escribe Todá Rabá para Dios que hoy día hay la teoría de la evolución
Esto nos permite entender ideas profundas de cómo el mundo está siempre avanzando espiritualmente y cada vez mejor en su esencia. Si no fuera la teoría de evolución, iba a ser muy difícil de entenderlo. ¿Este confirma o infirma? No confirma, no infirma, es solo una idea. La idea de evolución es una idea que no existía en la humanidad. Para Aristóteles el mundo era estático. Decir en el mundo esotérico, y después de Aristóteles también, decir, escuchar, la realidad es que el mundo está siempre avanzando y cada vez mejor. Mismo que te estás viendo en el mundo físico, todo la misma cosa siempre. Me parece una idea tan rara que era muy difícil de convencer a las personas de eso. Había que ser un cabalista muy profundo para decir. Y hoy en día no es necesario ser un cabalista muy profundo. ¿Por qué? Porque el concepto de evolución parece tan claro para nosotros que es fácil para nosotros entender esto. Así escribe el Rav en Orot HaKodesh. A veces el papiro de Ipur y Leiden es la locación. Sí. ¿Verdad? Ipur. Leiden es la locación. Sí, Leiden con él. Sí. El hombre serio. No lo encontró. Pero ya los veo, esto es un... No, entonces ¿está escrito o no está escrito? La historia de escucharlo. Gracias. La única pregunta es de qué, por qué es. No es raro entender que toda la historia escrita de la salida del Egipto, uno es agradable de escribir, así como los romanos no escribieron la historia de la guerra de Bar Kokhba. No la escribieron. Se olvidaron de escribirla. Un cuarto del ejército romano sumió en esta guerra, pero Flavio Josefo sí escribió. no, esta es la guerra de la destrucción del templo. Según la guerra de Bar Kokhba, hay un historiador, Cassius Dio, pero es más o menos así, no... ¿Saben? Todas las capitales europeas fueron fundadas en la época de la guerra de Bar Kokhba, como parte de la línea de Limes, de la línea que los romanos hicieron porque desistieron de continuar atacando a los bárbaros, porque no tenían suficientes fuerzas, porque tuvieron que extraer todas sus fuerzas para... Sí, el general que peleó contra Bar Kokhba lo trajeron de Polonia. Polonia no era parte del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque en medio de la guerra tuvo que salir y volver para Israel. Entre Inglaterra y Escocia hay un muro, ¿cierto? Del Atlántico al Atlántico. El muro de Adriano. El muro de Adriano, sí, Adriano... sí, era el César que peleó contra Bar Kokhba, me olvidé. Porque los escoceses eran peores que los ingleses, que los bretones, que los ingleses, que los romanos. No eran. El fin del Imperio Romano empezó con Bar Kokhba, fue el apogeo del Imperio Romano, pero las conquistas, ¿no? Porque el ejército imperial fue sudado para la guerra de Bar Kokhba. Pero no está en la historia. No hay nada escrito. Nada. Ay, Cassius Dio. Es una vergüenza para los romanos. Es una vergüenza para los romanos, no está escrito. Nosotros tampoco no escribimos nada porque era un poquito peligroso escribir de Bar Kokhba. Incluso Joseph Flavius antes no escribía antes. con mucho... No sabemos cuánto Joseph Flavius escribió correctamente o no correctamente. No sé, cosas interesantes. ¿Por qué vamos todo esto? No sé muy bien. Hubo. De cualquier modo. Lo de la genealogía, los nombres, la vestimenta que había una... Sí, las vestimentas, no se cambió. Tercera línea. Nadie salió para ir a vivir con los egipcios y nadie huyó de Egipto. ¿Por qué no? Tampoco no aceptaron ningún egipcio. Ningún egipcio se mezcló a ellos. Esto no ocurrió con los esclavos en América. Con los indios y los esclavos. Pregunta, ¿por qué algunos manejan que sí fue así? Que algunos incluyeron egipcios, se casaron egipcios, etc. ¿Quién maneja esto? He escuchado que lo manejan. No. No. Nuestros sabios nos dicen esto. En la Torah no está escrito tampoco. Bueno, natural no, pero sí escucharon. Escuchaste. Inclusive eran los que promovían de las discordias, etc. No. Metzapim la Moed, Sheyed Boshen. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Esperando. ¿Por qué no huyeron? Porque estaban esperando el momento que Dios lo
destinó para esto. Abraham, Isaac, Jacob, Dios destinó un momento. ¿Para qué? Ahora ellos tienen la posibilidad de huir, pero no van a huir. ¿Por qué? Porque Dios dijo que ellos van a conquistar la tierra de Canaán. Ah, ok. ¿Cuántos pueblos estaban en la tierra de Canaán? 7. 7. ¿Débiles o fuertes? En el máximo de fuerza, de población y de éxito que tuvieron. O sea, ustedes van a salir y el pueblo de Israel, ¿cómo estaba? En el máximo, en el cúmulo de la subjugación, del más bajo. Paró. Espalaron, despreciados y sofrían. Eran esclavos del peor tipo. O el que tenían que decir Trabú, el faraón mataba a sus hijos para que no iba a haber mucho. No hay registro de otra cosa así en la historia. ¿Hay alguien que mataba a sus esclavos para que no haber mucho? No, contrario, que más esclavos. ¿Alguien conoce un paralelo para esto en la historia? Hay en guerra, ¿cierto? Pero acá ya son sus esclavos. Claro, según la Torá, el argumento era porque eran demasiados y se iban a aliar con otras naciones. Por esto los esclavizaron. Después que ya eran esclavos, continuaron matando. Son muchos, entonces vamos a matarlos. No es excusa. No, mira, no hace ningún sentido. Los vendes o algo. Los vendes o algo, sí. Puede matar por el trabajo. En otras palabras, nadie huyó del Egipto. ¿Por qué? No porque era imposible. Porque mismo que estaban dentro de Auschwitz, sabían que algún día iban a salir de Auschwitz y directamente conquistar Manhattan. Solo esto. ¿Hace sentido? ¿Es común esto? ¿Es humano esto? Todo esto, el propio nacimiento del pueblo de Israel no es algo humano acá. Es la intervención divina que hace, está creando acá un alma muy fuerte que no es algo común, no hace ningún sentido. Es alguno lo que estoy poniendo acá, ¿cierto? Y mira, todo esto acá está escrito en la Torah, ¿cierto? No son midrashim acá. Está todo explícito, ¿cierto? Hay fuentes en el Rebbe que también los midrashim. Pero creo que todo eso ya está aquí en los psukim, es solo leer los psukim despacio. Ok, y entonces Dios mandó 2 rebeldes para hacer una rebelión y sacar al pueblo. Che Guevara y Fidel Castro, ¿cierto? No, Moshe y Aarón. ¿Cuántos años tiene Moshe y Aarón? 80 y 83. Es el prototipo del rebelde, ¿cierto? Los dos llegaron a Harley Davidson en Egipto, ¿cierto? Incluso están con toda su debilidad. No que paró. Ahora espera. Yo leo los psukim y de repente Moshe y Aarón llegan y dicen, queremos hablar con el faraón. Perdón. 2 ancianos de los esclavos dicen, queremos hablar con el faraón. ¿Cómo dejaron entrar? ¿Cómo los dejaron entrar, cierto? ¿Y cómo tuvieron coraje? ¿Cómo no los mataron? ¿Cómo no los mataron? También. Debe ser que había acá una fuerza. Debe ser que había acá una fuerza interna tan grande que cuando llegaron para los soldados del faraón, dijeron, queremos hablar con el faraón. Sí, por favor, señor. No, él dice, mira, deja ahí mi hijo, Israel. Sí, si no voy a matar. Voy a matar tu hijo. Pero Moshe también estaba conocido, él estaba criado en este palacio, él sabía mucho. Y mismo así, él huyó, ¿cierto? Fue descubierto, ¿no es lo opuesto? Él tenía pena capital en su cabeza. Ellos conocían la historia del cielo. Mira, no es humano esto, ¿cierto? ¿Están de acuerdo que no es una historia? No es así que se crea una religión. Nunca ocurrió algo así. Viendo que por ahí en Moscú y el faraón estaba en la popular de su fuerza, ¿cierto? Y se quedaron delante del faraón con todo tipo de milagros y cosas que cambiaron la naturaleza, etc.
Y el faraón no era capaz de se esconder de ellos. No salió de vacaciones. Miran, cualquier persona que tuvo que hacer alguna burocracia en Latinoamérica sabe que si eres funcionario en donde sea te encuentraron, no va a encontrarlo, ¿cierto? Ah, señor, hay que buscar el salvoconducto A37B en la repartición, no sé qué, ¿cierto? No hay acá, pero no es capaz de esconderse, no es capaz de esconderse de las plagas también. Pero el Salvador venga, tampoco no es capaz de decirles, mátelos. El faraón no, se quedaba, ¿sabe? Por veces se queda dentro de la persona. Claro, entiendo. Era una fuerza divina tan grande que el faraón no era capaz. Pero en este momento tampoco no era capaz de esconderse de las 10 plagas que llegaron. Perdón, antes era esconderse del pueblo Moshe de Aarón. No podría decirme salir de vacaciones. Tampoco lo podía esconder de las aguas que vinieron. Mira, acá era una orden de las plagas. Mitzrayim beber en el agua, acá versando después en la tierra, acá beberán después en el aire, Mitzrayim después en las plantas, en los animales, en los cuerpos, acá versando también después en el alma de ellos. Esta última, no tengo tiempo, no podemos explicar acá. La plaga es otra, sí, una en el polvo, una en el río, una en los animales, ¿cierto? Cuando murió, la plaga del alma. Del alma es la última. La muerte de los primogénitos. La de los primogénitos. El Maral explica que son las 3 últimas, porque desde los relámpagos, etcétera, ya era la voz, etcétera, era tan amedrontadora, tan esto que era como si la persona no tuviera más vida. Y verdad, tal vez también los gafaniotas, las langostas, ¿cierto? También se sacan de nosotros esta muerte. Por supuesto la oscuridad y también la plaga de... Pero que afectaba al alma. Sí, afectaba el alma, afectaba como la propia vida. Y al fin la propia... Pero el Kusari parece que está hablando solo de lo último. Los Primogénitos. Cuando mató los principales y más queridos de cada casa. Cuando mejor, cada hijo primogénito. Ven, baita Shem Chameti, no hay una casa sin un muerto. Todo lo que hicieron fueron las casas de los hijos de Israel. Y cada una de estas plagas, ellos podían esconderse, ¿cierto? Porque venían con aviso previo y decían cuándo va a llegar y cuándo va a terminar. En la Torah está escrito solo algunas. 1, 2, la tercera no. 1, 2, la tercera no. 1, 2, la tercera no. Falta sí. Pero la idea del Kusari es que todas fueron con aviso previo. ¿Todos fueron qué? Con aviso previo, pero... Un aviso previo. Exacto, antes. No, ok. Está en discusión entre los Rishonim. Como el ejército de Israel. Sí, como el ejército de Israel, que pone una bombita antes de... Les dice, Y mismo así mata al terrorista. Sí. Então, Mr. Coppola atrás salían también diciendo va a salir en determinado momento, etc. ¿Por qué? Que dice para que todos van a vivir con esto, entender esto, interiorizar esto, que ellos ven de un Dios que tiene voluntad, o sea, que hace lo que desea, en el momento que desea, no por la naturaleza. No por cuenta del horóscopo y no por acaso. Y salieron el pueblo de Israel de la esclavitud del faraón en aquella noche. Cuando murieron los hijos de Mitzrayim, y se fueron para la dirección del mar Rojo. ¿Y quién los guiaba? La columna de humo, la columna de fuego. Todo esto no es normal, ¿cierto? No. ¿Cómo surgió el pueblo de Israel, la religión judía? Mira, así surgió, ¡pum! No es un proceso humano. No se ¿Y quién son los que van adelante, los comandan, los tienen que hacer? ¿Quién son? Son los dos viejos divinos. Ancianos divinos, viejos divinos. Mira, no es así que se hace una rebelión, ¿cierto?
¿Qué rebelión? Los dos grandes tienen 80 años. Moshe Verón llegó בעת שבו עליהם הנביאים ונשמעו יותר, tiene más de 80 años. ועדיין לא היו להם מצוות כי מעט יאמרו no tenían מצוות. Solo un poquito. מורשה מן היחידים עם איזה נוח. eran de aquellos de Adán, hasta Noah, las 7 mitzvot de Noah. Eso que tenían. ולא שינה אותם משה ולא ביטלן. משה no cambió las mitzvot. No anuló las mitzvot que ya tenían. Él sí solo acrescentó. Imagínate el faraón, después del faraón los persiguió. Luego de Berlizán, y ellos no tenían armas. No pelearon con el faraón con armas. Tampoco no sabían cómo pelear. Benifkayam no tenía lo que hacer. Benifkayam, abrió el mar, pasaron. Una historia humanísima. Como todas las religiones. Me tuvo para ver se ahogaron los el faraón, todos los ejércitos. Pero también metí en el ser y el mar los puso para arriba, lo que es imposible también, ¿cierto? Es un milagro. Anchero también bien, espero forzamos. Hasta que vieron todo con los ojos. La historia es muy larga y muy conocida. No hablé nada que no estaba escrito. Solo puse los puntos en el lugar cierto, ¿cierto? ¿Qué está queriendo decir? Mira, tú no vas a decir ahora que Dios habló con 1, 2, 3 personas y fueron se expandiendo poco a poco. Acá todo un pueblo que fue criado de un modo especial. La gestación de este pueblo no fue una gestación humana. Y no estamos hablando de la religión. Aún no tiene alma, aún no nació este pueblo. No está siendo criado. La gestación de este pueblo es divina también. Acá una descripción de la gestación del pueblo judío. Increíble, ¿no? Me sorprendí de este libro. Demasiado simple y demasiado claro. Demasiado profundo. Sí. No, una perspectiva la verdadera perspectiva de las cosas. Sí. Ya va. Me gustaría mucho de leer la próxima frase, pero terminamos el miércoles. No el miércoles. El próximo domingo. Ustedes tienen que preparar para el próximo ceder de peso. No tiene que ver con esto.